Hay algo que podemos aprender de todo esto y es simple. Los millonarios, ya sean legales o ilegales, son todos unos cretinos despiadados, así que piénsensela 2 veces antes de idealizarlos. You have to come with me. And remember, I'm here to help. My name is Marla Grayson. I'm just someone who cares. Descuida, yo te cuido es la cinta de turno de Netflix, escrita y dirigida por J. Blakeson y protagonizada por Rosamund Pike, que nos relata la historia de una tutora legal que a través de una red de corrupción se dedica a estafar a adultos mayores para poder sacarles hasta el último centavo, pero su operación se ve puesta en peligro cuando se encuentra con una ancianita que tiene conexiones peligrosas, por decirlo de alguna manera. Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte y darle like y compartirlo con tus amiguitos. Tampoco te olvides de dejarme un comentario diciéndome qué te pareció todo esto. Esta película es irregular. Si bien no puedo negar que la película es bastante entretenida y sólida en varios aspectos, flaquea en muchos otros y algunos pesan demasiado, especialmente en lo que el guión te pide que te creas, pero dejaremos esto para más adelante. En primer lugar, hay que reconocer lo que esta película hace bien y principalmente es el casting de Rosamund Pike. Es una actriz talentosísima y ella carga sin problemas la película. Gracias a su carisma te logras creer un personaje que en manos de alguien menos competente pudo resultar en algo mucho peor. Claro, está demostrado que esta actriz puede manejar muy bien esta clase de personajes, como ya lo vimos en la película de Gone Girl de David Fincher. Y pónganme un pin ahí, sosténganlo ahí tantito, que ahorita vamos a regresar a esto. También tenemos que resaltar el ritmo de la película, que nunca decae, se está moviendo constantemente y aumenta las expectativas a cada momento, aunque estas a veces no tengan tanto sentido, pero el paso y el ritmo al que se mueve la película hacen que o te olvides de ello o las puedas pasar por alto, que no les pongas tanta atención, y gracias a esto esta película nunca se siente aburrida ni pesada. Por otro lado, la dirección apuesta por un estilo más creativo que el que algunas otras películas de esta plataforma suelen usar, y tengo que hacer mención especial a una escena donde un abogado llega a amenazar a nuestra protagonista, que sinceramente me pareció la escena mejor dirigida de toda la película. Si bien se agradece que se intente algo con la dirección y todo el aspecto visual de la película, estos se sienten un tanto vacíos, un tanto sin razón de ser, y me terminan recordando a los visuales de directores como Nicolas Winding Refn y también de, y es aquí a donde regresamos ese pin de hace un momento, a los de David Fincher. Y es que esta película pareciera por momentos que quiere emular la estética de estos directores, especialmente Fincher, ya que se puede ver en el uso de los colores intensos y saturados o en planos estáticos pero bastante estilizados, y también no hay que negarlo, todos pensamos lo mismo por el casting de Rosamund Pike. Pero como ya mencioné, a diferencia de David Fincher, aquí el aspecto visual parece no tener ninguna intención más allá de querer llamar la atención sobre sí mismo, haciendo que se sienta vacío y sin motivo de ser. Y adentrándonos en otro aspecto, la película no parece decidirse por cómo quiere presentar a su personaje. Por momentos nos la presenta como ruin, despiadada y detestable, pero en otros nos la presenta como una mujer cool, empoderada y mírala que chingón es la desgraciada, ¿acaso no la admiras? Y puede que sea un caso donde nos quieran presentar los matices y contradicciones del personaje sin intentar juzgarlo, pero la verdad la película no parece lograrlo. No sabe manejar bien las sutilezas y los matices que alguien como por ejemplo Martin Scorsese sabe manejar muy bien, sino que en una escena la película nos dice que es la más empoderada del mundo, la mujer más admirable y fregona de todas, y en otra es la más desgraciada y la más hija de la chingada, y en otras es empoderada por ser
una desgraciada, la película no guarda la distancia necesaria para que la audiencia pueda ejercer un juicio por sí misma y decidir cómo se siente con respecto al personaje. Constantemente nos está diciendo que es o una desgraciada o una cabrona, una chingona o una hija de su pinche madre. Nos está diciendo que es la mujer más competente, sagaz y tenaz y admirable, y también nos está diciendo que es la mujer más desgraciada y que se merece todo lo que le llega, pero la película no se termina por decidir qué nos quiere presentar. Y sí, estas inconsistencias con respecto al personaje también se transmiten al discurso de la película, si es que hay un discurso, claro está. Por un lado te dice que el capitalismo más salvaje y rudo está manejado por psicópatas dispuestos a devorar vivo a quien sea, pero por otro lado, ¿acaso no es súper cool y empoderado estafar ancianos? Por un lado te venden que finalmente esta mujer va a pagar las consecuencias de sus actos ruines, pero en la siguiente escena te lo presentan como, oh no, va a pagar las consecuencias de sus actos ruines, alguien ayúdela. Hacia el final parece que sí se decide por la imagen que quiere dar, parece que sí se decide por un aspecto, pero después de tanta inconsistencia se siente muy flojo, muy poco contundente y muy poco convincente. Y hablando de cosas poco convincentes, hay un punto muy específico en el que por lo menos a mí me llegó a sacar totalmente de la película. Me resultó completamente ridículo e increíble. Si bien el guión te quiere vender a la protagonista y a su pareja como mujeres empoderadas, determinadas y fuertes, que no se dejan intimidar por ningún problema, y por la gran mayoría del metraje sí lo logran vender así. Digo, son mujeres determinadas, empoderadas, fuertes y despiadadas en el salvaje y despiadado mundo corporativo capitalista. Pero ser fuerte y determinada en un mundo corporativo capitalista no quiere decir que también sea físicamente fuerte y determinada como para sobrevivir a una situación que pondría en peligro al mismísimo Rambo. Es un salto demasiado grande e ilógico que llega a romper toda la credibilidad de la película. También dentro de estos saltos podríamos incluir cómo un personaje recibe una paliza que dejaría en coma a un boxeador profesional, pero aún así solo sale con un par de rasguños, o como un personaje alterna entre alguien violento y despiadado o alguien razonable y entendible, según convenga a nuestra protagonista. ¿Tiene defectos notables? Sí, aún así tiene virtudes que hacen que resulten en 2 horas entretenidas, que si es lo que estás buscando aquí, venga, me parece bastante bien, pero tampoco creo que te pierdas de mucho si decides no verla, y la verdad creo que hay mejores opciones allá afuera. Quizás sea algo para poner de fondo o para masticar palomitas y no pensar mucho, pero más allá de eso no ofrece mucho. En años recientes, las historias sobre el narcotráfico se han ganado una mala reputación, principalmente porque tienden a ser producciones muy malas y muy baratas, además de pintarnos un retrato idealizado de personas que básicamente se dedican a la violencia contra otras personas, o nos ofrecen algo que, si bien tiene un buen nivel de producción y es bastante entretenido, no deja de ser un retrato simplista y casi propagandístico. Pero cuando este elemento se llega a usar bien para contar una buena historia, salen cosas como Pájaros de Verano. Tua música, tua música, tu eyukaru. Araura, chi asibukai, chi arinkai. Musisai, chongwa, hapusu, pura, no, ruin, tuinguay. Pájaros de Verano nos relata la historia de 2 familias guayús, un pueblo indígena originario de Colombia, durante la bonanza marimbera, que fue un periodo entre los 70s y los 80s, donde comenzó la producción y tráfico ilegal de la cannabis, trayendo consigo grandes ganancias para estos pueblos que se dedicaban a la siembra, pero también todo lo demás que implica el tráfico de sustancias ilegales. Quisiera empezar hablando por los aspectos técnicos de esta película, que me
parecen tremendamente bien logrados. La fotografía, el diseño de producción, el audio, todo está muy bien cuidado. Y lo mejor es que todo esto se usa para concretar el estilo único de esta película, que se nutre de muchísimas influencias, que van desde el western hasta el cine de gangsters, que abordan la cosmovisión de estos pueblos y que también bebe un poco de ese cine un tanto más contemplativo, creando una amalgama muy original y que solo por eso ya vale la pena revisar esta película. También en cuanto a la historia que nos cuenta, si bien se basa en algo que puede resultar totalmente extraño para muchos de nosotros, yo no sabía de la existencia del pueblo Wayuu hasta que vi esta película. No me funen, por favor. Lo envuelve en las formas y en los estilos ya mencionados, pero también la historia se desarrolla en la forma de una épica y de una tragedia griega o una tragedia shakespeariana, al relatarnos la historia del auge y el enfrentamiento de dos grandes y poderosas familias durante este periodo de la historia colombiana. Quiero remarcar esto ya que esta película hace algo que yo creo que se debería hacer en todo el cine de México y de Latinoamérica. Es algo que el cine coreano también ha logrado hacer muy bien, y eso es usar todas estas formas ya familiares de los géneros cinematográficos para contar historias muy particulares. Como podemos ver en este y otros casos, se pueden lograr cosas muy buenas. Ahora, tomando en cuenta que esta es una historia sobre el narcotráfico, a diferencia de otras series y películas que se basan solamente en este aspecto, solamente en el tráfico ilegal o solamente en la figura de algún gran capo, aquí este elemento es solo un parteaguas, un catalizador de la historia y del conflicto. Al plantearse de esta forma, pasa de tener un papel central a dejarle más espacio a las relaciones entre los personajes, al desarrollo del conflicto y a plantear ideas que me resultan muy interesantes. Esta película trata mucho el tema del choque cultural, el choque entre la modernidad y lo tradicional, cómo la intervención y el enriquecimiento puede hacer que uno deje de lado su cultura y sus tradiciones para lograr cualquier cosa. Pero esto no solo se queda aquí, ya que esto puede resultar en una idea muy simplista y maniquea de tradición buena, modernidad mala. No, claro que no se queda aquí. Esta película también explora cómo estas tradiciones se pueden usar como una excusa para fines personales y egoístas que terminan empeorándolo todo. Y de regreso al tema del narcotráfico y de los choques culturales violentos, algo que me parece genial de la película es la inclusión de un momento pequeño y sutil sobre la influencia de Estados Unidos en este y otros conflictos en Latinoamérica. Es algo que sucede al inicio y no creo que sean spoilers, pero aún así seré lo más ambiguo posible y diré que involucra a unos gringos que supuestamente están en una misión para ayudar, en una misión humanitaria, pero últimamente solo persiguen sus propios intereses y todo lo demás no les importa en absoluto. En sí es una escena pequeña y sutil, pero es una crítica muy contundente a las actitudes colonialistas de Estados Unidos, cosa que se suele ignorar por completo en otras historias similares. Te estoy mirando a ti, Narcos México, pero bueno, eso es una conversación para otro video. Una historia épica con influencias del western y del cine de gangsters, donde todos los aspectos están muy bien cuidados y plantea ideas sobre la intervención extranjera, los choques culturales y la tradición ante la violencia y voracidad del tráfico de sustancias y todo lo que esto implica. Quizás algunas personas encuentren su ritmo algo lento, pero aún así vale muchísimo la pena revisar esta película, que se encuentra disponible en Amazon Prime. Bueno, esto fue todo de mi parte, espero que te haya gustado mucho el video. ¿Estás de acuerdo con lo que te dije? ¿Te gustó o no te gustó esta película? ¿Le das la oportunidad a alguna de ellas? Déjame en los comentarios. También recordarte que si te gustó mi trabajo, por favor déjame un like, un comentario y compártelo con tus amiguitos. Sin más que agregar, esto ha sido todo de mi parte. Mi nombre es Juan Antonio y los veré en el próximo video.